¿Sientes curiosidad por las experiencias cercanas a la muerte? Aquí encontrarás 10 testimonios reales de personas que han experimentado una SM, los estudios y ensayos que se han llevado a cabo a nivel científico y sus efectos y consecuencias. También repasamos los libros, películas, videos y documentales más relevantes para que descubras más sobre este apasionante tema. Las experiencias cercanas a la muerte, conocidas también como SM, son situaciones que han cambiado la vida de quienes las han tenido. Además han despertado el interés de la ciencia y la religión al nutrir el tan longevo debate sobre si hay vida después de la muerte, y la discusión sobre la relación entre el cuerpo y el espíritu o alma. Revisaremos múltiples aspectos de estos fenómenos a continuación, como sus características, estudios e hipótesis relacionados, ejemplos de literatura pertinente, así como videos de testimonios de experiencias cercanas a la muerte. Para empezar, es importante señalar que las SM varían de persona en tanto carecen de una forma y patrón específicos. Para ilustrar esto, así como para entender mejor qué significa SM, algunos testimonios de experiencias cercanas a la muerte de personas que han pasado por esta situación. Como sugieren estos posibles testimonios reales de vida después de la muerte, estos sucesos son momentos trascendentales en la existencia de las personas, y como cada fenómeno tiene características que le son particulares, es posible referirse tanto a experiencias cercanas a la muerte negativas como positivas. Antonio Gómez, el primero de estos testimonios reales del más allá. Antonio Gómez se desplomó sobre un tatami en plena clase de karate en el año 2015. Él estuvo inconsciente por unos 7 minutos en que sus compañeros intentaron reanimarlo. Antonio no recuerda nada de eso, pero sí tiene memoria de que, mientras estuvo inconsciente, estaba siendo acompañado por una persona bajita que, en sus palabras, era su guía. Me impactó muchísimo mirar a mi alrededor y ver una fotocopia de mí mismo tumbada. Era como si toda aquella escena no fuera conmigo, como ser un espectador más. Entonces el individuo bajito me explicó lo que veía. Mi cuerpo era algo que había utilizado en mi vida para tener experiencias, pero que ya había cumplido su objetivo. Eben Alexander, la siguiente es la experiencia cercana a la muerte de un neurocirujano. El doctor Alexander, médico con estudios en Harvard, tuvo su SM mientras estaba ingresado en el hospital a causa de una infección cerebral. Los médicos le dieron pocas probabilidades de sobrevivir, y estuvieron a punto de desconectarlo antes de él despertar. Mientras estaba inconsciente, Alexander recuerda una visión casi paradisíaca que consistió en muchos paisajes maravillosos. Recordando un momento de esta visión, Alexander recuerda que la luz se abrió como una ráfaga y me sentí yendo a través de la ráfaga, hacia un valle lleno de exuberante y fértil vegetación, donde las cascadas fluían hacia piscinas de cristal. Jane Dawson, la SM de Jane ocurrió mientras daba a luz a su hijo menor. Ella recuerda que su padre, Gene, hizo acto de presencia al final del parto, incluso cuando él había muerto 3 meses antes por el cáncer de pulmón. Jane recuerda que, 2 horas antes de su fallecimiento, le había dicho a su padre que estaba embarazada. De repente, la energía de mi padre llenó la habitación. Es difícil de explicar, pero reconocí su espíritu o, si quieres, su esencia. Solo sabía que él estaba allí conmigo. Me quedé sin aliento. Dios mío, mi papá está aquí. Juan José Ruiz Saborido, a finales de 1993, Juan José tuvo su SM poco después de comer. Sintiendo una presión en el pecho, se recostó en uno de los sillones de su casa, pero no pudo dormir. Sin saber cómo, se vio a sí mismo en un lugar oscuro que le inspiraba pánico y miedo. Sin embargo, como relata a continuación, dichas sensaciones fueron reemplazadas por otras más agradables. Y nos dijo, sin saber cómo ni por qué, me desdoblé. Empezó a salir mi yo espiritual por la cabeza como lo más natural del mundo. En ningún momento fue traumático, sino todo lo contrario, placentero, agradable y excitante. Una vez fuera, empecé a observarme y estudiarme. Era como si hubiera otro yo a unos 10 metros de mí. Pensé, Dios, ¿es posible lo que estoy viendo? Mary C. Neal, Mary tuvo una experiencia cercana a la muerte después de sufrir un accidente en kayak. Mientras estaba ingresada en un hospital de Estados Unidos debatiéndose entre la vida y la muerte, habría recibido la vista de seres espirituales, que le habrían dicho que tenía que vivir para cuidar de su hijo, Willie, que tenía 8 años en ese momento. Arturo Gómez. A sus 17 años, Arturo y su novia decidieron ir a la playa para tomar unas fotografías. Desafortunadamente, la moto de Arturo patinó, y él impactó con su cabeza una valla lateral. En sus palabras, relata que, perdí literalmente el cuerpo y comencé a flotar, viéndome a mí mismo tendido inerte en el suelo con mi novia llorando agachada sobre mí. También recuerdo a un joven que corría hacia allí pidiendo auxilio. Pero la visión cada vez era más difusa porque yo no paraba de coger altura.
Miguel Galán. Miguel fue atropellado por un auto a toda velocidad de manera que no tuvo tiempo de verlo y alejarse. No sabe por cuánto tiempo se mantuvo inconsciente, pero recuerda que, mientras lo estuvo, pudo ver recuerdos de su vida en los extremos de lo que él califica como un túnel de luz. Miguel no recuerda dicho túnel con agrado. Comentó: no fue, ni mucho menos, una sensación placentera. Nancy Bush. La señora Bush tuvo su SM durante el parto de uno de sus hijos. Declara tener escalofríos cada vez que recuerda la experiencia, pues asegura que estuvo a punto de morir en esa ocasión. Y señaló: estuve rodeada de figuras abominables y crueles con formas geométricas y luces parpadeantes. Ramiro Calle Capilla. Después de ser ingresado en cuidados intensivos a raíz de una bacteria llamada Listeria, Ramiro estuvo entre la vida y la muerte por un periodo de 3 semanas en que experimentó fenómenos muy vividos y peculiares. Entre dichos fenómenos, tuvo una experiencia de disociación del cuerpo. Nos contó: durante tiempo estuve tendido sobre un verdadero helecho de nubes, flotando, como tumbado entre las mismas. Era un estado de máxima conciencia y sin el menor temor. Después volví a mi cuerpo, cesaron estos estados de disociación y empecé a recuperarme. Emilio Carrillo. A sus 52 años, Emilio Carrillo tuvo un infarto pulmonar como consecuencia de una caída mientras bajaba un monte. 24 horas después, fue ingresado a la UCI. Durante su estancia tuvo una SM de alrededor de 2 horas en que, entre otras cosas, tuvo un resumen muy detallado de su vida hasta ese momento. Y así nos relató: vi con todo lujo de detalles la vida entera que dejaba atrás. Todos y cada uno de los hechos y circunstancias vividos durante mis 52 años, sin excepción y no de manera parcial o resumida, sino ordenada y pormenorizada. No como una película o sucesión de fotogramas que se proyectaran ante mí, sino íntegramente y de forma simultánea. Según Emilio, él ha vuelto a la vida física para hacer algo que solamente sabría tiempo después de haber regresado. De este modo, el relato de Emilio es otro más de los testimonios de gente que ha estado muerta. Y entonces nos preguntamos: ¿qué son las experiencias cercanas a la muerte? OSMs. Partiendo de los anteriores casos reales de vida después de la muerte, es posible definir a las experiencias cercanas a la muerte como situaciones o fenómenos extracorpóreos que involucran personas que están cerca de morir, o personas que han muerto temporalmente y han vuelto a la vida por alguna razón. El significado de SM contempla no solamente a las personas hospitalizadas, sino también a quienes tienen estas experiencias fuera del ámbito hospitalario, así como a las personas que, aunque gocen de buena salud, sienten que van a morir. Características de las SM. Gracias a los esfuerzos de la medicina para investigar las SM se han podido identificar rasgos comunes a muchas experiencias cercanas a la muerte por más distintas y variables que sean entre sí. A continuación repasamos algunos de los más importantes de este tipo de eventos. Separación del cuerpo físico, es la división que ocurre entre el cuerpo con el alma, espíritu, mente, o la conciencia. En el transcurso de la separación, el sujeto puede percibir lo que ocurre a su alrededor, incluyendo las conversaciones de quienes están cercanos. Viaje a través de un túnel. Varios testimonios reales de SM mencionan la existencia de un túnel por el que viaja la persona, o hacia donde ella se dirige. Este túnel, conocido a veces como el túnel de la muerte, puede adquirir distintos colores según el relato en cuestión. Aparición de luz intensa. En los relatos de experiencias SM también se menciona la existencia de una luz intensa frente a la persona. A veces, esta luz se presenta al final del túnel previamente mencionado, pero también puede ocurrir de la nada. Encuentro con amigos o familiares fallecidos. Ha sido común que las personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte relaten que, durante su experiencia, se hayan reencontrado con amigos o familiares anteriormente fallecidos. Estos encuentros pueden ocurrir en entornos con un significado especial para la persona, o en lugares que no reconozca. La duración del reencuentro depende de la experiencia en cuestión. Encuentro con seres místicos. No todos los encuentros en el marco de las SM ocurren con conocidos previamente fallecidos. A veces, la persona puede interactuar con seres místicos que le transmitirían un conocimiento o enseñanza muy importante. Personas que han estado en esta circunstancia han afirmado percibir algún tipo de presencia divina durante el fenómeno. En fin, existen además, las SM por revisión de vida, también otras fundadas en emociones y sensaciones positivas, otros como el retorno al cuerpo físico, en fin, una gran variedad de modelos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los efectos y consecuencias de las SM? Las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han pasado también por cambios sustanciales en su modo de vida, y dichos cambios han sido estudiados y sistematizados por distintos investigadores. En general, se pueden identificar cambios en la percepción del yo, en las creencias y actitudes respecto a la vida, y en las relaciones interpersonales.
Respecto a la percepción del yo, han habido personas que se sienten particularmente especiales después de tener una SM, y de individuos con ideas de invulnerabilidad relativa. También ha sido posible saber de personas que ven mejorías en su autoestima, y que consideran tener una relación íntima con Dios. Posterior a la SM, las personas suelen tener una disminución del miedo hacia la muerte, así como un sentido renovado de su propósito en la vida. Por otro lado, se ha reportado también que hay una menor preocupación por las posesiones materiales y por el estatus. Naturalmente, quienes han pasado por estos eventos tienden a empezar a creer en la vida después de la muerte. Por último, algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han sentido una mayor comprensión y amor hacia los otros, así como un mayor deseo por brindar ayuda a los demás. Cabe decir que muchas SM generan efectos positivos en las personas que las tienen, incluso las experiencias cercanas a la muerte en niños, que logran asimilar dicha experiencia de manera positiva en su desarrollo. No obstante, no todos los casos han sido así, y se ha registrado que quienes tienen SM negativas pueden ser susceptibles a tener estrés persistente, o desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Más allá de la ciencia, las experiencias cercanas a la muerte han sido abordadas por otros ámbitos que se han interesado por ella por diferentes razones, entre las que está la eterna pregunta sobre qué hay después de la muerte. ¿Qué crees tú? Escríbelo en los comentarios y regálanos un like. Hasta la próxima.